Buenas noches para todos. Sean bien. Bueno, primero que nada quiero decir a nombre de la comisión organizadora que obviamente adherimos a la marcha de la diversidad. Lamentablemente no teníamos claro, o no tenían claro los organizadores, que iban a coincidir las fechas. Segundo es comentarles que la comisión organizadora de este homenaje está integrada por la senadora Sandra Lasso, la senadora Lilian Quechichán, el general Julio Altí, el general Jaime Iborra, el ingeniero Rafael Guarga y Antonia Yáñez, que no quiso sentarse en la mesa. No, nunca quiere. Pero no importa. Antoñita. Y también queremos agradecer la invalorable participación de Débora Lev, de Máximo Oleaure y de María Paz. Para empezar, algunos saludos que van a ser leídos por la senadora Quechichán, por Lilian. Bueno, muchas gracias por la presencia a todos ustedes. Creo que la vida de León nos convoca y nos convoca con alegría a festejar la vida. Quiero especialmente saludar la presencia de Monseñor del Castillo. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí. Merece un gran aplauso. Y queremos especialmente también saludar la presencia, no formalmente, porque es una compañera de muchos años, pero hoy presidenta de la Cámara de Representantes, la diputada Ana Olivera. Bueno, tenemos unos cuantos saludos. El primero es el de Fernando Pereira, que nos dice que está en una jornada completa en Rocha, que le da mucha pena no estar, que le hubiera encantado acompañar a León. Bueno, Berterreche lo tenía como saludo, pero lo veo que acaba de entrar acá, así que se ve que zafó del Instituto de Colonización que tenía en el interior. Después manda un mensaje muy cariñoso Andrés Toriani. Lamentablemente dice que no puede viajar a Montevideo, está siempre de guardia, pero que tiene un gran cariño por sus viejos camaradas y también le manda un abrazo muy grande a León. Estando en Porto Alegre, también manda, y le apena mucho no estar aquí hoy, Rodolfo Ninoboa, que sabés, León, todo lo que te quiere y te aprecia. Nos manda también un saludo el exintendente de Tacuarembó, Eber da Rosa. Agradece mucho la invitación y lamenta no poder acompañarlos. Manda un saludo y un fraternal abrazo a León y a todos los compañeros que estamos hoy aquí. Juan Castillo, secretario del Partido Comunista. Manda también y se excusa por razones familiares el contador Ricardo Lombardo. También manda un cariñoso saludo y se disculpa por no estar y saluda muy especialmente a León Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz. Adhiere con fervor a este merecido homenaje, pero con la labor que tiene este día en la Corte Electoral le impide participar, José Corseñac. Manda un saludo también, porque está en el exterior y cree que este es un homenaje muy merecido, Daniel Barrios. Manda un saludo también adhiriendo al homenaje y reconociendo al incansable luchador, el arquitecto Rubén Estaño, de Paysandú. Y ahora, hace poquito rato, llegó un mensaje muy, muy cariñoso, un compañero que está con algunos problemas de salud, el petizo, como le decimos nosotros, Omar Rodríguez, que manda... Querido León, te deseo que puedas seguir cumpliendo años, siempre lúcido y con la energía que te caracteriza. Así que esos son los saludos que hemos recibido y los agradecemos a todos y por supuesto la presencia de todos ustedes. Muy bien, para continuar le vamos a pedir a Héctor Lescano que haga uso de la palabra. Como tú solés decir, León, salud, León y gracias. Bueno, el equipo que nombró, no lo voy a repetir, no sé si no hay que agregar a Máximo, que estuvo coordinando y nos ayudó, ya fue nombrado. Y Débora, que estaba preocupada
porque este encuentro no se tomara como el fin de una etapa o una jubilación, expresamente preocupada. Miren ustedes, si a alguien se le podría en algún momento llegar a ocurrir que León Lev se podría jubilar de militante. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y coincidimos al llamado de Lilian inmediatamente en coincidir en que era muy justo, León, muy justo, celebrar tu vida entre nosotros, tu vida al servicio de las mejores causas populares, de causas nobles y ese tan largo camino que recorrimos juntos. Desde luego me han pedido, imagínense ustedes, brevedad absoluta y por lo tanto todo... No, Humberto, no pongas esa cara. Entonces, la larga trayectoria de León ocupando las más altas responsabilidades políticas en lo sectorial, en el Parlamento, donde compartimos tantas cosas. León, ¿te acuerdas de la Comisión de Hacienda? En fin, en el Tribunal de Cuentas, en AFE, en su militancia universitaria, tan compenetrado de aquello de obreros y estudiantes, y hasta hoy, ocupando primeras responsabilidades en estructuras políticas y en ese permanente compromiso social y político de León. Y hacerlo además en esta casa, que representa, sabemos, para ti, desde el punto de vista de su aporte cultural, social, político, artístico, tanto como es esta casa en la que estamos esta noche. Así que bueno, queremos agradecerte eso, León, tantos años de trabajo permanente, porque acá recordamos la época de la gloriosa Federación de Estudiantes Universitarios. Se acordará el entonces secretario Jorge Landinelli, aquellos años, ¿no? Donde León entraba a la vieja facultad a conocer, a conversar, con el querido Pelín Rodas, por ejemplo, con Pelusa, La Roca, con el flaco Arambillete, con Ramón Pérez, yo qué sé, con tanta gente. Y recordará el secretario lo que eran aquellas asambleas donde un orador formidable, de esos que uno quiere tener siempre en el equipo, ¿no? De uno y no de adversarios, porque en aquellos tiempos, en fin, nos peleábamos mucho. Y ni que hablar de aquellos años duros en que León estuvo preso, ¿no? Y sus testimonios nos emocionan realmente mucho. Como él mismo nos informaba alguna vez, irrecuperable. Ese era el calificativo que decían los servicios, en fin, el que le correspondía a León Lev en el penal de Libertad. Irrecuperable, desde luego, para acatar la humillación a la cual querían someter en aquellos años a tantos compatriotas. Irrecuperable para dejar de lado una vida digna y el pensamiento siempre de una lucha allí y al salir. En la calidez con que León relata 3 anécdotas, realmente señalando todo el heroísmo, pero la tremenda calidez humana, en el libro de Jorge sobre la vida de Jaime, nada ha sido en vano. Y estaba repasando los testimonios de León, realmente tan cálido, tan impresionante. Y para ir terminando, León fue un formidable trabajador por la unidad. En estos tiempos en que estamos hablando de que venimos para unir, en que quisiéramos trabajar por la unidad, hay que remontarse a aquellos lejanos años de la década del 60, ¿no? Porque él allí fue un constructor permanente de esa unidad, no basada, sino en ideas, en acercamientos. Una vez un dirigente italiano nos pregunta, ¿y por allá, por Uruguay, cómo están con el diálogo cristianos y marxistas? Digo, mire, mi amigo,
yo creo que estamos bastante adelantados, porque aquello que en Italia se planteó entre Palmiro Togliatti y Luigi Sturza de la mano tendida, acá nos hemos dado la mano fuerte, nos hemos entrelazado los hombros y los codos para ir caminando en un camino común, con nuestras identidades, con nuestras, desde luego, diferencias, pero un caso casi único en el mundo, porque con el perdón de Monseñor del Castillo, allí se construía una síntesis del humanismo, ¿no? Por cierto, del humanismo marxista, que es un humanismo, un pensamiento universal, del humanismo de las corrientes republicanas, de las luchas populares de nuestro propio país, y el humanismo cristiano, en el cual muchos de nosotros reconocíamos nuestra inspiración más profunda, ¿no? Y allí entonces culminaron esos encuentros en un crisol muy, pero muy humanista. Y cuando León sale, especialmente cuando sale, la primera pregunta, seguramente la recordarán muchos de ustedes, que nos hacía era: ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? Antes de hablar de política o de cualquier otra cosa, ¿cómo está la familia? Porque realmente ese valor de la familia, de su compañera y de sus dos hijos, y de su nieto, que es el gurí más conocido del Facebook, como ustedes habrán visto, ¿no? Digo, así, ¿no? Desde luego, con mucho respeto. Bueno, es un valor que está permanentemente, en fin, exponiendo y hablando con mucho orgullo, con mucha... De manera que, León, esto es sin estridencia alguna, sin formalismo ni protocolo, con palabras muy sencillas. Lo que entendíamos era justo celebrar tu recorrida con nosotros, sabiendo que vas a seguir en estos tiempos de esperanzas crecidas, de místicas renovadas, en fin, en estas horas de la diversidad, del clamor de la tierra, en estas horas tan cercanas, ¿no? En este día, que es el Día Mundial del Turismo, donde Liliana especialmente trabajó tanto por el turismo social, como derecho humano fundamental, en fin, en un día en que se suman muchas conmemoraciones y emociones. Bueno, seguramente los que estamos acá, pero miles, endosamos una deuda de gratitud con tu camino entre nosotros. Gracias. Gracias, Héctor. Perdonen que me voy a hacer una cosa personal. Yo te conocí sentado en la mesa grande de la casa de la UJC en la calle Canelones, en la mesa, en la reunión del seccional universitario, y me acuerdo, y lo voy a repetir toda la vida, esas cosas bien tuyas. Te sacaste el reloj y dijiste: entonces, compañeros. Así que arranque. Buenas noches. Gracias por acompañarme, por acompañarnos. Y la verdad que cumplir años no es ningún mérito, es un hecho cronológico. Aunque uno no haga nada, cumple años, ¿verdad? Para llegar a los 80 tiene algún significado, tiene algún significado. No es llegar a los 80, es haber vivido y luchado durante 65 años. No son los años de existencia, son los años en que uno expresó su vocación de servicio. Realmente concebimos la vida con la concepción de la vocación de servicio. Al servicio de la sociedad, de la humanidad y de las ideas. Sin ideas no hay perspectiva. Uno puede vegetar
transitar. Pero lo que importa es a saber por qué vive, para qué vive y a dónde quiere llegar. Y la verdad, me tocó nacer en las vísperas de la derrota del nazismo, el 28 de julio del 44. Unos meses antes que la bandera del Reich cayera, la bandera nazi del Reichstag. Ese sueño utópico, monstruoso del milenio nazi caía derrotado y enterrado, fruto del sacrificio de 50 millones de seres humanos. Y hoy se olvida los costos de las guerras. Porque la verdad que una guerra que costó 50 millones de seres humanos no es poca cosa. No es una epidemia. Fue una acción salvaje por adueñarse del mundo. Y dentro de esos objetivos del milenio nazi era destruir al pueblo judío, eliminar a la Unión Soviética e impedir que las ideas del cambio y del socialismo pudieran avanzar. Y le de la democracia. Y costó mucho derrotar al nazismo, porque ya llevaban 3 años largos, duros, para que se abriera el segundo frente. Cuando ya la perspectiva de que cayera el imperio nazi, recién se abrió el segundo frente. Y bueno, fueron batallas difíciles, con mucha gente, con muchas mujeres, con muchos niños. Y la humanidad no puede olvidar esto. Si ustedes hoy me preguntan a mí, ¿cuál es la primer y principal tarea de la humanidad? La paz. Principal tarea de la humanidad. Y debo decir que no tiene el peso, la fuerza que tenía en otras épocas. Hoy el tema de la paz, de evitar las guerras, de evitar las muertes, de evitar la destrucción, no está en el orden del día de la humanidad. Y hay gente que se vanagloria, que incluso va a ir a la guerra atómica. Yo me horrorizo. Me horrorizo. Ustedes fíjense, la Segunda Guerra Mundial, la derrota fue en mayo del 45, pero en agosto del 45 se tiraron 2 bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Pero no eran solo para derrotar al imperio japonés. Era una advertencia contra el campo socialista. Miren lo que somos capaces de hacer. Y luego vino la década de la Guerra Fría. Y yo no me voy a olvidar que era un niño, y llevamos a la embajada americana las firmas de niños escolares por la libertad de Julius y Ethel Rosenberg, que fueron masacrados en la silla eléctrica por la acusación de que eran espías soviéticos para darle los secretos de la bomba atómica. Y eso fue en el 54. Y fue toda desde lo que fue el 45, el fin de la guerra, 54, Guerra Fría, y se va desarrollando varias luchas y llegamos al 60, 62, donde una crisis de los misiles en el Caribe pone de nuevo en el orden del día el peligro de la guerra atómica. Y el equilibrio de fuerzas y la fuerza de la opinión pública mundial impidió que hubiera un nuevo desastre. Pero hoy
6 décadas después, se habla de tirar la bomba atómica como quien tira confites. Y nosotros tenemos que levantar a toda la humanidad que no hay tarea más sagrada que evitar una guerra termonuclear. Y luego de la década del 60, América Latina empezó todo un proceso de cambios, caían las dictaduras de Centroamérica, caía en el 79 la dictadura de los Somoza, la famosa primavera, y nosotros en el Uruguay, a partir del 73, comenzamos una larga travesía por la democracia. Un 27 de junio del 73, un señor presidente electo por las urnas por uno de los partidos tradicionales encabezó, apoyado en las bayonetas, un golpe de Estado, porque se creía que él era no un enviado de Dios. Él tenía una visión monárquica, carlista, y lo que tienen que saber todos aquellos que las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. Porque el peligro siempre está vigente y América Latina está como un ejemplo de estas cosas que nosotros no podemos olvidar. Y yo soy de la generación del 60 en la universidad. Entré con 17 años. Estaba de rector Casinoni. Y el secretario de Casinoni era el famoso poeta, a ver si me ayudan, que escribió Balada para un loco, Horacio Arturo Ferrer. Me recibió en el despacho del doctor Casinoni. Y después llegó a lo que llegó Horacio Arturo Ferrer. Y nosotros empezamos las luchas estudiantiles por la ley orgánica ya conquistada para llevarla a la práctica, que lo traíamos como un mensaje de la reforma de Córdoba de 1918, tan olvidada, que planteaba que las universidades tenían que ser cogobernadas. Y siempre recordamos el mensaje de los reformistas de Córdoba. El chasquido del látigo rubrica la actitud de los cobardes y de los pusilánimes. Y eso lo aprendimos en las luchas estudiantiles y con el ejemplo de la reforma de Córdoba. Con el chasquido del látigo no nos iban a rubricar. No pudieron durante los 60 en el Pachecato, no pudieron durante los años 70 en la dictadura, y no podrán, porque esta tierra purpúrea, fue forjada en las ideas de la democracia, de la independencia, en ese Artigas, que no es el Artigas de bronce de la Plaza Independencia, es el Artigas que recorrió la República, el que reconquistó Buenos Aires para la Argentina del colonialismo británico, el que se fue en 1820 para el Paraguay, y cuando lo fueron a buscar en el 30 y pico, dijo: ¿y todavía se acuerdan de mí? Y no volvió, porque no quiso adornar a los gobernantes de turno. Y murió en 1850. Y si hoy tenemos un prócer que es fundamento de la patria oriental, es por la actitud de Artigas, por su ideario y por su conducta.
nunca hocicó, nunca se acomodó en estas épocas donde la honestidad pasa a ser algo muy ausente a veces en la vida pública. Y por eso, fíjense, proponerse un gobierno honesto es una idea revolucionaria. Es una de las principales ideas que el Frente Amplio propone, sin ofensa a nadie. Cada uno que se ponga el sayo que le corresponda. Pero ser gobernante, primero es ser honesto. Segundo, lo que nos enseñó Seregni con las ideas de Max Weber. La ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades. Uno tiene la ética de las convicciones con sus ideas y cada uno tiene el derecho, pero cuando ocupa un cargo público, además de ser honesto, tiene la ética de la responsabilidad. Y para nosotros es un mandato que juramos cumplir. Y por eso esas luchas estudiantiles, yo les voy a decir cómo vi nacer al Frente Amplio. No está en la historia de ningún historiador. La vi nacer al Frente Amplio en torno al féretro de liberarse. Acá está Jorge Landinelli, que fue el secretario general de la FEU en la lucha, en la huelga general. A mí me correspondió ser la voz de la FEU esa noche triste y fatídica, y la primer homenaje que se hizo, la guardia, a quien también quiero homenajear, no solo a mi amigo Monseñor del Castillo, fue Monseñor Partelli. Monseñor Partelli, que rodeado de sus obispos, hizo guardia de honor frente al féretro de liberarse. Y también debo decirlo, que lo que hizo en el 68 lo hicieron en el 72, cuando asesinaron a los 8 obreros de la 20 en el local central de la calle Sierra. También la Iglesia y sus responsables principales hicieron guardia de honor, porque no hay tranqueras que nos separan, porque efectivamente lo que yo también aprendí, más allá de las ideas marxistas, de la visión, que el tema de la religión es una savia nutricia de una parte sustancial de la humanidad. Y el que no sea capaz de unir esa espiritualidad de las luchas obreras, de las luchas antiimperialistas, con los sentimientos religiosos, no entiende a la humanidad. Y por eso, cuando Héctor hablaba, yo recuerdo cuando salí de la cárcel, a mí me tocó vivir 6 años clandestino, hacer la huelga general en el Banco Central, trabajar 3 meses siendo quien era, y recién cuando me requieren el 12 de septiembre del 79, paso a la clandestinidad, para ser detenido el 12 de marzo de 1979, de lo cual también tengo algún tema inconcluso. Porque si yo aprendí con mis héroes del gueto de Varsovia ni olvido ni perdón, y lo aplico para aquellos que criminalizaron en la dictadura, violaron mujeres, desaparecieron, torturaron, y cuando aparece Amelia Sanjurjo y aparece el reciente Luis Arigón, no estoy hablando
de personajes, de mis hermanos de lucha, con los que yo combatí en la clandestinidad. Eran mis hermanos. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Y por eso tengo un compromiso de vida con los familiares de los presos y de los desaparecidos. La patria tiene una deuda con los hijos, con los nietos, con las viudas de los desaparecidos. Y cuando se dijo, es tener ojos en la nuca, que hay que dar vuelta a la página. ¿Y eso cuándo se dijo? En el 88. Si hubiéramos aplicado, a pesar del plebiscito, del voto amarillo, hoy no sabríamos dónde está Luis Arigón, hoy no sabríamos dónde estaba Eduardo Bleyer, hoy no sabríamos dónde está Amelia Sanjurjo, hoy no sabríamos dónde está Julio Castro, y no sabríamos dónde está Baliñas y dónde está Tassino, que los vamos a encontrar. Y todos los demás que haya. Acá no va a ser como en la República Española, de 1 millón de muertos y de desaparecidos. 1 millón. Y nosotros también somos continuadores de los republicanos españoles. Porque muchos de ellos vinieron y forjaron con nosotros las ideas democráticas. Margarita Xirgu en el teatro. ¿Y cuántos de ellos que nos ayudaron? O las dictaduras que nos mandaban a los docentes de Argentina y de Brasil, Darcy Ribeiro, los ingenieros de la Argentina que luego de la dictadura venían a dar clases en la Universidad Autónoma de la República. Y este era un refugio, como fue refugio de los españoles, como fue refugio del pueblo judío cuando huyó del martirio nazi. Y por eso se inauguró hace poco un monumento que les recomiendo a todos verlo, en la intersección de las calles Democracia y Arenal Grande, donde desemboca Democracia en Arenal Grande, simbólico, 2 brazos. Y lo ideó una compañera a quien le mando un fuerte abrazo y hoy está muy, pero muy enferma, la arquitecta Charna Furman, y que realmente expresa el abrazo de 2 pueblos. El pueblo uruguayo que recibía a los perseguidos por el nazifascismo, los armenios, que cuánto costó que hubiera un reconocimiento. Los 6 millones de judíos, es cierto, y el 1 millón de armenios asesinados por los turcos. Y los genocidios en África que se siguen realizando y de los que no se habla. Triste, porque hoy los medios de comunicación, y yo estuve presidente de la unidad reguladora, están en manos de los principales capitales. Y a veces esos canales de comunicación son más poderosos que los misiles, son más poderosos porque mienten, porque envenenan y porque forjan situaciones irreales y peligrosas. Ahí tenemos a Elon Musk abrazándose con Trump, tratando de derribar a Lula en Brasil y otro tipo de operaciones. Pero lo importante es que de la década del Pachecato salimos con el nacimiento del Frente Amplio. Nació una esperanza. Se hizo con todos los sectores de izquierda, con el movimiento obrero, con la universidad y la intelectualidad a la que también tanto odian y le retasean los presupuestos. Porque les duele que la gente piense, se forme, tenga conciencia. Les duele más a que sepan disparar un fusil o un revólver. Porque una mente armada vale más
que un brazo armado. Y porque además una mente con ideas, convencida, soporta cualquier tortura y es capaz de vencer. Y eso también fue una demostración de valentía. Había que vencer la tortura y a los torturadores. A Roslik lo asesinan en 1984. Fíjense, abril-mayo del 84, ya prácticamente la dictadura estaba derrotada, pero tiraron una cáscara de sangre. Había que asesinar a alguien e impedir la salida pacífica. Y fíjense, en esas circunstancias, Wilson cruza el Río de la Plata y cree, digo honestamente, que él iba a ser el héroe que iba a salvar. Y propuso que el Partido Nacional no participara con presos y proscriptos. Y Seregni, que nunca se fue, porque nos enseñó que los jefes nunca dejan a sus ejércitos abandonados. Seregni dijo, lo primero que caiga la dictadura, después vamos a resolver los demás problemas. Nosotros, los frentiamplistas, que fuimos los que dimos la mayor cuota de sangre contra la dictadura, con presos y con proscriptos, vamos a las elecciones. Porque además Sanguinetti, que había pactado con los militares, dijo, yo solo no puedo ir a las elecciones. Si los blancos no quieren y los frentistas no pueden. Y así fue que un objetivo estratégico de la dictadura, que fue depurar los partidos tradicionales, depurar las iglesias y eliminar al Frente Amplio, es un sueño que tuvieron, eliminarlo al Frente Amplio de la historia del país. No pudieron ni podrán. Y ese frente, inspirado en las mejores ideas del artiguismo, del patriotismo, de las ideas avanzadas religiosas de aquellos curas que acompañaron a Artigas, también de las otras iglesias, porque también es justo decirlo, de las otras iglesias que también acompañaron y estuvieron. Y esa es la virtud que tenemos que tener, un arco plural. Hoy el tema principal es unir al pueblo, siempre fue. Y Seregni, en medio de la lucha contra el Pachecato, cuando lo quisieron asesinar en Castillos, fíjense, era la elección del 71, hicieron un atentado para asesinarlo. Esto pasó en el 71, en Castillo, en Rocha. Y Seregni, 12 años después, estuvo preso, torturado, particularmente por el Goyo Álvarez, que se ensañó con Seregni. Y Seregni, cuando salió, no dijo una sola palabra de agravio a las Fuerzas Armadas, porque él sabía que había que unir e impedir una fosa entre los militares. Y esa también es una tarea. Los uniformados no son nuestros enemigos. Hay gente que usa el uniforme y hay gente que honra el uniforme. Y la tarea de una fuerza progresista, democrática, avanzada, que quiere cambiar el país, tiene que pensar que en esa columna de pueblo, de trabajadores, de mujeres, de sectores del agro, de intelectuales, de investigadores, de científicos, también están los militares patriotas y democráticos. Los que cuando hacen el juramento, juran defender la Constitución y la ley con su vida. Y acá tengo dos que me lo repitieron muchas veces. Ese es el juramento que todos los oficiales, cuando se entregan el sable, nos juramentamos. Y algunos cuantos lo violaron. Y otros muchos cuantos lo respetaron, lo defendieron y lo pagaron con duros dolores. Por eso
El proceso ha sido largo, difícil, pero tenemos por delante una esperanza. Sin esperanza, sin alegría, no hay perspectiva. Transmitiéndole a la gente los dolores, los terrores, los horrores que sufrimos, no vamos a ganar las grandes mayorías. Las grandes mayorías acompañan a aquellos que le ofrecen una perspectiva de la salud, de vivienda, de los grandes temas de la humanidad. De que seamos capaces de sacar a los 300.000 uruguayas y uruguayos que viven en las periferias de los pueblos en condiciones de asentamientos irregulares, de darles una vida digna y no como ahora. Y fíjense ustedes, este gobierno propuso, de lo cual nunca habla, de las promesas que hicieron en las elecciones de hace 5 años, prometieron 50.000 viviendas. Era una promesa de la coalición. Todavía no dijeron cuántas hicieron. Pero ¿saben qué? Incluso le costó el cargo de ministra, porque las pocas viviendas que repartieron se las dieron a sus correligionarios, no las hicieron por sorteo. Y el actual ministro, con honestidad, dijo: ni con varita mágica se va a poder en el próximo quinquenio sacar todos los asentamientos. Y es cierto. También aprendamos a no hacer promesas que no podamos cumplir. En la política, los programas no solo tienen que ser listos, lindos, tienen que ser creíbles, tienen que ser sensatos, tienen que reflejar la realidad y la posibilidad. Y por eso nosotros nos propondremos construir las viviendas necesarias, aliviar el sacrificio de esos 300.000 orientales que viven en condiciones difíciles e inhumanas. Creció el Producto Bruto, pero creció la pobreza. Y en particular la que duele más es la pobreza infantil. Uruguay está en los porcentajes más altos de la región en pobreza infantil. ¡Increíble! Creció el Producto Bruto. ¿Y por qué tenemos más pobreza infantil? Y esas cosas no nos pueden pasar. Y por eso no me quiero estirar más. Quiero recordar a todos nuestros mártires, a todos los que lucharon, pero también saludo la llegada del doctor Marcos Carámbula, a pesar de Fue uno de los forjadores de La Huella con Perico Pérez Aguirre, en Las Piedras, una obra magnífica, magnífica, que dejó huella. Y sigue siendo una referencia, La Huella. Quiero decirles que la vida, por encima de todo, es compromiso, es lucha, es sacrificio. Pero yo puedo también decir, como cantaba Mercedes Sosa, Victoria Parra, gracias a la vida, que me dio 2 luceros, que me dio una compañera para toda la vida, en estas épocas donde somos rara avis, no es el restaurante, pero somos rara avis, aquellos que tenemos una vida, y mi amigo el general Igorrá se ríe. Pero la vida me dio eso, 2 luceros, una compañera que fue amor, diamante y platino en condición humana, y un nieto para alegrarme en estas horas
para darle dolores de cabeza a la madre, a la abuela, porque no crean que los nietos es solo alegría. Sépanlo, pero son... No, ustedes se santiguan que ustedes no tienen ese problema. ¿Sí? Pero bueno, yo la verdad es que le doy gracias a la vida. Llegar a los 80 con la cabeza firme, con unas cuantas nanas. No me voy a vestir de Superman, pero con la cabeza firme y con la convicción de no traicionar jamás. Si algo aprendí es que en las luchas nunca rendirse, pero si uno cae preso, nunca traicionar y nunca delatar. Como principio de vida, como principio ético, porque a los jóvenes hay que educarlos con el ejemplo y decirle que la vida no es solo hacer la tuya, que la vida para cambiar, y así se derrotó la esclavitud, y así se derrotó el feudalismo. Ustedes tienen que saber, Brasil tuvo esclavitud hasta el siglo XIX. Yo estudiando historia ahora, con Gerardo Caetano y sus libros, me enteré que una primera parte de su vida Artigas tenía esclavos. Era la época. Tenía niños, adolescentes, y él le regala a un familiar un negrito de 14 años. Podemos horrorizarnos, pero es la verdad. Y porque además, acá tenemos al historiador y filósofo Álvaro Rico, que de eso nos podría hablar. La civilización humana no es única, es de la época. Fíjense, el pueblo judío empieza el año 5784 o 85. A ver, bueno, no importa. En los primeros días de la semana que viene, yo lo sé, pero es una forma también, ya les dejo esa tarea y después me escriben. Y después, porque es parte del 85, me dice Josecito, es el 85. ¿Cuántos años de patria tenemos de independencia? La declaratoria de la independencia, que fue más o menos, fue en 1825. La primera constitución fue en 1830. 1830. El ejército hace una bandideada diciendo que había ejército que el ejército nació en 1811. Eso que algún día se tendrá que hablar. ¿Cómo nació antes que el Estado el ejército? Porque una cosa era lo que era en 1811. Otra cosa ser el ejército del Estado oriental. Son dos cosas distintas. De las tareas que hay que hacer. Y la aduana y la contaduría. Y la aduana y la contaduría. No, porque lo que pasa es que creemos que son cuestiones sacrosantas, bendecidas por no se sabe cuál divinidad, pero que hay que saberlas y no tener miedo de estudiarlas, de investigarlas y llegar a la verdad. De la misma manera que tenemos que llegar a la verdad científica. Y la ciencia nos enseña que no hay ciencias absolutas, que no hay verdades absolutas, que lo que hoy es verdad, mañana no es verdad y cambia. Antes, los que tenían problemas de... los trataban con leche por la cuestión... y después se enteraron de que eso no ayuda a resolver los problemas de la irritación, de las úlceras. Y después se dieron cuenta que eso no ayuda a resolver. Lo que parecía sacrosanto, hoy ya los médicos no lo recetan para resolver. Yo quiero redondear con una... Ahí está mi sobrino, mi nieto me hace así.
Y me hace acordar a mi hija de 3, 4 años, escuchándome en la Universidad de la República, en la calle, y diciéndole a su madre, a mi compañera, ¿cómo habla? ¿Cuándo va a terminar? Fíjense ustedes si será importante la brevedad. Y yo, unos versos cortitos de Benedetti. Un recuerdo de amor fundado nos limpia los pulmones, nos permite dar vida, nos convoca a lo mejor que tenemos y un trocito de hazaña que nos toca concluir. A todos los convoco a cumplir ese trocito de hazaña que tenemos. El 27 de octubre logremos la mayoría parlamentaria para después poder tener la mayoría. Bien, ahora vamos a entregarle, no sé quiénes son los responsables de la entrega de la plaqueta. Al hombre inteligente y de bien, al amigo comprensivo, leal y fraterno, al político honesto, valiente, consecuente. Compañero León Lev, de parte de quienes tenemos el privilegio de conocerte. 27 de septiembre del 2024. Y ahora iba a haber una entrega, la entrega de flores para Felicia. Como ha quedado claro, también queríamos entregarles unas flores a Felicia, que hacía esa compañera que León ha resaltado, que ha sido tan importante en su vida y que lo ha ayudado en forma permanente. Matías, ¿te gustan las flores? Dale, ¿tenés? A Sandra y a Débora que vengan un poquito acá adelante. Sandra y Débora. Y a Matías también. Ahí. A ver, Matías. Flores para la familia. Sí, claro, acá. Sí, acá podemos. Estimados compañeros, Numa Moraes vino a acompañar. Vamos a escucharle una canción. Con Hidalgo en la guitarra, la tierra lanza su voz. Viva mi patria oriental, cielito
que se muera el invasor. El oriental no es esclavo, ya lo gritó el general. Solo quedan los traidores, cielito, que venden la libertad. Nos vamos en la redota, pero vencidos ni hablar. Cuando volvamos, te juro, cielito, ni uno solo quedará. Yo quiero contarles la anécdota que le acabo de decir a Numa, que él no la sabe. Él tiene el apodo El Numa. El nombre, Héctor, lo que pasa es que se lo ponen entre comillas, entonces queda como un apodo. Pero a mí me llamaban el Numa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el contador Olazábal, que leía las historietas, igual que los contadores leían las historietas, se acordaba de Numa, el que estaba junto con los animales, con Tantor y los demás animales en la selva. Así que yo era el Numa en la selva del Banco Central. Bueno, pero yo les cuento que una vez estaba mi madre en Holanda, cuando estaba en exilio, andaba cantando Por tu libertad. Pero estaba el sabalero, muy bandido el sabalero, ¿no? Entonces fue y le preguntó a mi madre, ¿por qué le puso Numa al loco este? Y mi madre dice, y el hermano que es mayor leía las revistas de Tarzán, y a mí me gustó el nombre de León. Es con un nombre auténtico, yo con una foto. Esta para vos. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañeros, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañero León, la vamos a encontrar. Lo que es Tarzán, ¿eh?